Dios te bendiga, mi deseo en esta noche. Damos gracias a Dios por poder estar una noche más transmitiendo en nuestro canal de YouTube Una Voz en el Desierto. Hoy con un tema muy interesante y también que edifica nuestras vidas. Alarma es el título. Vamos a buscar Mateo capítulo 25, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Estamos hablando de alarma. ¿Qué significa la palabra alarma? Es el aviso, la señal de cualquier tipo que advierte de la proximidad de un peligro. Eso es una alarma. Es un aviso, es una señal que advierte la proximidad de un peligro. Vemos muchos tipos de alarma. Estamos viendo la alarma que se nos ponemos en las puertas, las cámaras, en un auto, nuestro despertador. Las aplicaciones tienen una alarma, tienen una notificación que hace que estemos alerta cuando comienza una transmisión. Por lo tanto, es bien significativo y muy usada las alarmas para estos días. Jesús hablaba acerca del reino y dice la palabra del Señor que lo ilustraba con 10 vírgenes. El número 10 es bien significativo en las Escrituras. Estamos viendo el número 10 como prueba, oportunidad. El número 10. Vimos en el número 10 plagas sobre Egipto. Vimos 10 mandamientos a cumplir. Vimos también que aquel siervo de Abraham, cuando salió a buscar esposa para Isaac, dice que llevaba 10 camellos y ponía a prueba. Oraba a Dios y le decía al Señor: si es tu voluntad, yo encuentre esposa para mi Señor. Y ella que venga me dé agua, pero también le dé agua a mis 10 camellos. Por lo tanto, vemos muchas veces en las Escrituras donde el número 10 encierra prueba, encierra oportunidad. Aún lo vemos allí con aquella ofrenda proporcional que Abraham puede entregarle al Señor. En el sentir que Dios pone en Abraham, dice que le dio Melquisedec la 10ª parte de aquel botín, cosa que Dios ordenó también para el sustento del pueblo de Israel en el desierto y su obra. Aún todavía la iglesia honra a Dios con nuestro diezmo, porque el mismo Dios dijo en el libro de Malaquías: probadme en esto. Número 10, y dice la palabra que eran 10 vírgenes, porque el Señor está enseñando acerca de algo muy importante para estos días, y es comparando el reino de Dios. Ilustraba estas parábolas con 10 vírgenes, 5 sabias, 5 insensatas, una con aceite, otra sin aceite, y la Biblia dice que esperaban al novio. Cuando Jesús habla de la parábola de las 10 vírgenes, está basada en esa costumbre que había en el pueblo de Israel, esa costumbre judía donde la novia podía esperar, acompañada con su doncella, y podía esperar al novio que venía también como acompañante, y tomaba a la novia. Después de hacer rituales y también compartir en casa de la novia, salían a su casa, la casa del novio, y allí también hacían banquete en lo que era la noche de celebración. Y Jesús está comparando el reino de los cielos con una boda de esta índole, donde dice la palabra que las vírgenes esperaban a su comprometido, esperaban al novio, pero las Escrituras dicen que el novio tardó. Y cuando el novio tardó, aún llegó la medianoche y no había llegado. Y algo ocurrió que las 10 se quedaron dormidas. Fue larga la espera, por lo tanto las 10 se quedaron dormidas. Pero dice que a la medianoche se escuchó una voz: ahí viene el esposo. Y aquella voz fue una alarma que las despertó. Una alarma que las hizo cambiar de posición, de estar dormida a ponerse alerta por la visitación de aquel novio, que aunque había tomado tardanza, llegaba. Dios nos está llamando para estos días a que nosotros podamos estar en alerta, escuchar las señales que Él está dando acerca de la venida de Cristo y ese levantamiento de la iglesia, de la novia del Señor con Él. Amén. ¿Cuántas veces has tenido una trayectoria a la larga distancia? ¿Cuántas veces has estado viajando en carretera? Y estoy seguro que te ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí, que por la distancia, también por el desear llegar, ha llegado a dormitar manejando. Y sin embargo, en un momento determinado nos hemos salido del camino y hemos estado junto al camino.
y al estar junto al camino en nuestro dormitar, aún al quedarnos dormidos, hemos escuchado la vibración de nuestro auto en esas marcas que están a la orilla de la carretera como alarma, como señal que te has salido, y al momento podemos despertarnos, podemos reaccionar y podemos buscar el curso, el control del auto y así no tener un accidente. Dios nos está llamando y las señales que están siendo dadas para que nosotros estemos despiertos, nosotros estemos esperando el advenimiento, aún la venida de nuestro Señor, son cosas que son latentes para estos días y más para esta década y aún en el año 2023. Están sonando las alarmas y nosotros debemos de despertarnos de nuestro dormitar. Debemos despertarnos y estar alerta para así poder partir con el Señor y estar esperando. Una de las cosas que cuando se escuchó la voz, ahí viene el novio, dice la palabra que todas ellas se despertaron, pero también todas ellas arreglaron sus lámparas. Todas se habían quedado dormidas. Y dice que todas se despertaron y arreglaron sus lámparas. Para estos días es muy importante que escuchemos las alarmas, pero que arreglemos nuestra vida, que arreglemos nuestros hogares, que arreglemos nuestro ministerio, que nos pongamos a cuenta con Dios, que conozcamos a Dios, pero que también querramos agradar a Dios. Una de las cosas que Elías en el Antiguo Testamento, al buscar la visitación de Dios y la manifestación de Dios, antes que esto ocurriera, Elías también pudo hacer una preparación. Dice la palabra de Dios, Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 30, que Elías deseaba la manifestación de Dios en medio de aquella maldad, donde el pueblo de Dios se había descarrilado, donde el pueblo de Dios había caído en el dormitar, había caído en la idolatría, y delante de aquellos profetas de Baal, ellos habían hecho todo lo posible por la manifestación de sus dioses, cosa que no había ocurrido. Pero ahora Elías iba a clamar al cielo para la manifestación. Pero antes de clamar al cielo, Elías arregla el altar. Amén. Dice la palabra, Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Aquellas 10 vírgenes estaban arruinadas. Aún tenían lámparas, algunas con aceite, otras sin aceite. Pero dice la palabra de Dios que todas se habían dormido. Aún sus lámparas se habían deteriorado. Hoy es el día de levantarnos y arreglar nuestra vida. Hoy es el día de levantarnos y buscar de Dios. Hoy es el día de levantarnos y nosotros querer agradar a Dios. Pero ¿cómo vamos a agradar a Dios si nosotros no le conocemos? Por lo tanto, Dios nos está llamando a conocerle, a tener relación con Él en la intimidad. Aún Dios nos está llamando a arreglar nuestras lámparas. Y si algo puede arreglar mi vida, arreglar mi casa, mi hogar, arreglar la vida ministerial de la iglesia, es el temor a Dios. Es el temor a Dios el que va a hacer que mi lámpara, que mi vida se arregle. Porque cuando no hay temor de Dios, hay una vida de desorden. Cuando no hay temor de Dios, hay una vida de pecado, hay iniquidad, bendito sea Dios. Por lo tanto, en las Escrituras lo exalta, Pablo lo explica a la iglesia de Romanos. Romanos capítulo 3, del 10 al 18, Pablo dice que el hombre que no tiene a Dios está perdido. Y Pablo describe una secuencia de actitudes en el hombre que está separado de Dios, en el hombre que tiene su lámpara destruida, su altar destruida, su relación con Dios destruido. Pablo da una serie de señales que eso está ocurriendo en la vida del hombre. Dice la palabra, como está escrito, no hay justo, amén. Dice, ni aún uno, no hay quien entienda. El hombre separado de Dios, el hombre dormido, no es justo, no tiene justicia, aún no entiende el propósito de Dios. No hay quien busque a Dios. Busca todas las demás cosas, el placer, el dinero. Busca todo lo que se refiere a lo natural, pero sin embargo en lo espiritual no busca la oración, no busca servir a Dios, no busca el resultado de las buenas obras a través de la fe. Dice, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspid, dice, hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies,
Dice, se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y dice, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, que toda esta manifestación de actitudes que están en contra de lo que es una relación con Dios y un hombre de Dios, están aquellos que no tienen el temor a Dios. Porque el temor a Dios es vida. Porque el temor a Dios es el respeto a Dios. El temor a Dios es creer y conocer quién es Dios. Y a partir de Dios, agradarle. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es digno. Por lo tanto, el hombre que teme a Dios, la mujer que teme a Dios, quiere agradar a Dios, y agradando a Dios puede hacerlo porque conoce a Dios y sabe lo que Dios desea, sabe lo que Dios anhela del hombre. Por lo tanto, las Escrituras hablan acerca de la importancia del temor de Dios y cómo el hombre inicuo no tiene temor de Dios. Por eso se comporta de esa manera, se comporta de la manera alejado de Dios, en el dormitar espiritual, con sus vidas arruinadas espiritualmente. Pero Dios nos está llamando a que nosotros nos podamos levantar y nosotros, a través del temor de Dios, podamos nosotros arreglar nuestras vidas espirituales, arreglar nuestros hogares, arreglar la vida ministerial de la iglesia. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, en su significado, es el siguiente. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice la palabra del Señor: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco. Es decir, que Dios nos está llamando a aborrecer el mal, la arrogancia, la soberbia. Dios nos está llamando a que nosotros nos apartemos del mal camino, ese camino que nos lleva a la muerte y no nos lleva a la vida, la práctica de vicio, la práctica de pecado, la fornicación, el adulterio, la idolatría, bendito sea el nombre del Señor, las injusticias, todo lo que a Dios no le agrada, que las Escrituras nos dicen que nos apartemos de ello. Nosotros debemos de apartarnos, buscar de Dios y buscar cada día, y más para los días en que las señales y la alarma está sonando de que Él viene por su pueblo, de que el cumplimiento profético está a la puerta. Por lo tanto, la iglesia debe escuchar la alarma y arreglar sus vidas espirituales a través del temor a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que en el inicuo no hay temor a Dios. Dice las Escrituras: la iniquidad del impío me dice al corazón. La iniquidad del impío me dice al corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es esa práctica de pecado que te lleva a mentir, que te lleva a mentirle al pastor, a los líderes, que aparentemente nadie sabe tu vida, pero sin embargo Dios conoce tu vida, aún mi vida, que a Dios no podemos mentirle. Podemos engañar al hombre, a la sociedad, a la familia, pero nunca engañaremos a Dios. Porque dice la palabra que delante de Él vivimos, en Él somos, y Dios quiere que nosotros le agrademos porque le amamos, porque queremos honrarle, y a través del temor a Dios esto lo podemos hacer. Dice la palabra de Dios: entonces entenderás el temor a Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Romanos 2:5. El hombre que teme a Dios, ese hombre hallará el conocimiento de Dios. Y si hay el conocimiento de Dios a través del temor de Dios, será un hombre, será una mujer sabia. Aún no quizás inteligente, pero sí sabia. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si nosotros tenemos temor a Dios, seremos sabios y nos vamos a comportar de una manera inteligente, porque hay sabiduría. Dice la palabra: el temor de Jehová es para vida. El temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Dice: no será visitado de mal. Por lo tanto, el hombre que teme a Dios es el hombre que vive, que tiene relación con Dios. Y mientras que nosotros querramos agradar a Dios y el temor de Dios esté en nuestra vida, estamos arreglando nuestras lámparas, estamos arreglando nuestro altar, estamos arreglando nuestro hogar para esa visitación, porque ya las alarmas están sonando, las señales están sonando para que el pueblo de Dios pueda estar listo para su advenimiento. En segundo lugar, dice la palabra que las 10 vírgenes se despertaron y arreglaron las lámparas. Amén. Pero sin embargo, habían 5 sabias y habían 5 necias. Y las 5 sabias fueron
con aceite, pero la necia le faltó el aceite. Y cuando le pidieron a la sabia aceite para que ellas no le faltara, sin embargo, aquellas dijeron: no podemos darte, porque entonces quedaremos nosotros sin el aceite. Y al lugar de compra. Y cuando salieron al lugar de compra, vino el esposo. Por lo tanto, las 5 sabias fueron levantadas con él. Amén. No solamente aquellas sabias estaban despiertas y habían arreglado sus lámparas, sino también tenían aceite en las vasijas. Por lo tanto, hoy son los días de arreglar nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios. Hoy son los días de que arreglemos nuestras vidas y nuestras lámparas a través del temor a Dios. Que le respetemos, que le adoremos, que tengamos devoción por su obra, que sirvamos al Señor en medio de los días, en medio del sufrimiento, de la pérdida e inclusive en medio de los días más difíciles que vendrán. Pero nosotros creyendo en la promesa, escuchando las alarmas, ahí viene el esposo. Por lo tanto, no solamente nuestras lámparas que estén arregladas, sino buscando la unción, sino buscando la presencia de Dios, sino buscando también la llenura del Espíritu Santo. Hoy nos llenamos de dinero, hoy nos llenamos de placer, hoy nos llenamos de bienestar, hoy nos llenamos de cosas materiales. La añoramos, el afán, la ansiedad nos puede tomar y apartarnos del Señor. Aún nos puede llevar a lo que es el afán y la ansiedad y ahogar las promesas. Pero Dios nos está diciendo: sí, te quiero bendecir materialmente, pero quiero que entienda que antes de todas las cosas debemos estar llenos de la unción, llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Hay una función de parte de Dios. Hay una triple fuente de nuestra salvación, donde el Padre nos ha elegido, donde el Hijo nos ha redimido, pero el Espíritu Santo nos ha sellado. Amén. Y eso Pablo lo dice en el libro de Efesios capítulo 1. Dice la palabra de Dios que hemos sido elegidos por el Padre, redimidos por la sangre de Cristo, pero sellados con las arras del Espíritu, como garantía de que le pertenecemos a Dios hasta que llegue el cumplimiento total de nuestra redención. Por lo tanto, son los días de arreglar las lámparas, pero son los días de estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en ese saludo que Pablo termina su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo decía: la gracia del Padre. Decía: el amor de Dios. Amén. La gracia del Señor, el amor de Dios. Pero dice: la comunión del Espíritu Santo. Cuando hablamos de comunión, hablamos de relación. Cuando hablamos de comunión, hablamos de una relación diaria. Hablamos de la vida, porque lo contrario a la vida es la muerte. Dios nos está llamando a que tengamos relación, no religión. Es una relación diaria, es una llenura diaria. Dice la palabra de Dios que antes de ascender, ellos se acercaron al maestro y le dijeron: vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Había promesa de restauración. El Antiguo Testamento está lleno de promesas de parte de Dios para su pueblo. No solamente para su pueblo, sino para ese pueblo que iba a ser inyectado en el olivo, que es la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Hay promesa para nuestras vidas de salvación, de redención, de sanidad. Pero si había una promesa latente, era la promesa de estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios había venido a través de profetas, a través de jueces, manifestando su poder. Pero ahora dice la palabra de Dios que la promesa era que se iba a derramar sobre toda carne. Dice la palabra de Dios que iba a vivir en nosotros. Pero el poder de Dios se iba a manifestar ¿para qué? Para la conquista. Por lo tanto, Jesús dijo: no se preocupen ustedes en los días o las sazones del cumplimiento profético de la restauración de Israel. Primero preocúpense de estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Tú que vives donde quiera que puedas estar viviendo en este momento viendo esta transmisión.
ya sea en Centroamérica, ya sea en Europa, ya sea aún en África, ya sea en cualquiera de estos continentes o países, donde quiera que puedas estar, allí puedes buscar de Dios. Pero allí también, si has creído en el Señor, debes estar anhelando la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando las alarmas suenan, nosotros debemos estar preparados. Ahí viene el esposo. Arreglaron sus lámparas, pero algunas no tenían aceite. Por lo tanto, vamos a arreglar nuestras vidas. Vamos a arreglar nuestra devoción con el Señor. Vamos a arreglar nuestra vida con Dios, y eso es a través del temor a Dios. Pero vamos a buscar la unción. Vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Vamos a anhelar los dones del Espíritu Santo. Vamos a buscar el fruto del Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos el fruto del Espíritu Santo, que está en nuestra vida, pero también los dones manifestándose para conquistar, para llevar el Evangelio hacia adelante, para poder predicar, echar fuera demonios, aunque el Señor se glorifique sanando enfermos, aún en las cárceles que se abran y los ciegos puedan ver. Es el propósito de Dios, pero para eso es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Dice Pablo, le decía a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino. El vino era tipo del Espíritu. El vino era algo que se utilizaba en la fiesta para el gozo, para la alegría. El vino se utilizaba ¿para qué? Para las celebraciones. Por lo tanto, Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Y este ser lleno es un imperativo. Es algo que es constante. Una vasija está llena cuando el fluir del líquido es constante. Si usted toma una jarra y comienza a llenar un vaso, ese vaso comienza a llenarse. Pero aun cuando usted quita el fluir del líquido, aunque aparentemente usted vea que el vaso está lleno, el vaso no está lleno. Hay un límite de la llenura de ese vaso. Pero cuando ese vaso está recibiendo constante ese fluido, entonces se desborda. Y eso es lo que Dios está buscando, que nuestras vidas estén llenas de Dios. Pero esa llenura es que esté desbordando. Y para eso es una relación íntima con Él. Para eso es una relación diaria con Él, buscando al Señor. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Los pastores, los apóstoles, los profetas, necesitamos para estos días que nuestras vidas tengan una relación con Dios, que nuestro altar esté arreglado, que nuestras vidas, a través del temor a Dios, esté agradando al Señor, pero que también el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, manifestándose en nuestra vida, para que nosotros podamos esperar al Señor, para que no solamente escuchemos la alarma, sino que reaccionemos a la alarma. Porque es muy triste que esté la alarma de fuego sonando y que tú permitas en tu negligencia o en mi negligencia que la casa se queme. Pero cuando suena la alarma, nosotros debemos de reaccionar, porque nos está advirtiendo, no nos está amenazando. Dios no nos amenaza, Dios nos advierte. Levantemos nuestra casa, nuestras vidas, busquémoslo, porque su venida se acerca. Esa es la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué significa eso? Vestiduras blancas, un caminar en santidad. ¿Cómo vamos a caminar en santidad? A través del temor a Dios, a través de que aborrezcamos el mal camino, aborrecerlo. No te agrada, Padre, aunque me guste, no voy. No te agrada, Señor, no me contamino, no ando, no soy compañero de los que no te agradan, soy compañero de los que te aman. Y lleno de la unción, que ese ungüento, que ese perfume esté en nuestra vida, que esa unción esté en nuestra vida, que esa unción del Espíritu Santo pueda estar en nuestra vida, para de esa manera nosotros escuchar la alarma y estar listos para su venida. Dios te bendiga en esta hora. La alarma está sonando. Arregla tu vida y llénate de la unción del Espíritu Santo. La alarma está sonando. Arreglaré mi vida y también me llenaré más de la unción del Espíritu Santo. Oro por ti en esta hora, para que esta palabra sea no solamente un logo o un conocimiento, sino sea un rema en tu vida, y que tú puedas levantarte y yo pueda levantarme en este mes, en este año, en esta década, y así esperar al Señor.
Cierra tus ojos, oro por ti. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque diste señales, Señor. Hablaste de muchas maneras y de muchas formas en diferentes momentos, pero nos has hablado a través de tu Hijo y ya el Espíritu Santo. Ya, Señor, hay señales, Dios mío, de tu venida. Por lo tanto, arreglamos nuestras lámparas, arreglamos nuestras vidas y nos llenamos de la unción para así, Señor, esperarte. Bendice a aquellos que están mirando, fortalécenos, ayúdanos, que no seamos oidores de tu palabra, sino también seamos hacedores de tu palabra y al escuchar la alarma, despertarnos y esperarte. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, gracias por este privilegio. Bendice a aquellos que están escuchando y escuchando la alarma puedan, Señor, estar esperándote. En el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo.